Saludos en el nombre del Señor, hermanos, hermanas y todos aquellos que nos están viendo y nos están siguiendo a través de este medio, y damos gracias a Dios por este medio que nos permite estar conectados de esta manera. Gracias a Dios por una semana más que termina y por otra que empieza. Espero que el Señor les haya bendecido grandemente durante esta semana y que ustedes hayan podido ver esas bendiciones del Señor siempre. Así de que bienvenidos a este servicio de adoración, los que nos siguen en directo, los que nos siguen en diferido, a todos un saludo muy especial y las mejores y grandes bendiciones del Señor para cada uno de ustedes. Este es el día que el Señor ha hecho y como siempre nos regocijamos, nos alegramos en Él sabiendo que el Señor recibe la adoración que de corazón le podamos presentar a Él. Y ese es el propósito de estar aquí reunidos a través de este medio, de conectarnos con el Señor, de elevar nuestro espíritu, de conectarnos con el Altísimo y ser refrescados en esa experiencia de adoración. Así de que les animo para que por los próximos, 60 minutos, quizás menos, podamos levantar nuestro corazón al Señor, poder levantar nuestro pensamiento al Señor, olvidarnos de tantas ataduras, de tantas anclas que no nos dejan avanzar y elevemos nuestro corazón al Señor y nuestra mente y nuestro espíritu se regocije en la adoración que le podemos dar al Señor. Bendiciones. Quiero recordarles, mis hermanos, prontamente estaremos anunciando detalles de la posible reapertura de nuestra iglesia. Obviamente necesitamos varias cosas, entre ellas la colaboración de la congregación, el deseo de seguir las reglas de biosanidad, de prevención. Obviamente necesitamos cambiar procesos diferentes. Y tenemos que pensar que algunas cosas que apreciamos grandemente como el tiempo de convivio después del servicio, pues no vamos a poder disfrutar de eso, al igual que el refrigerio. Son cosas que eventualmente van a desaparecer por un periodo de tiempo. Pero necesitamos la colaboración de todos en ese sentido, de estar dispuestos a seguir las reglas de sanidad, de seguridad. La máscara, el distanciamiento, vamos a tratar de lograr, o por lo menos en el templo, aquí, asignar bancas y distanciar bancas para los que van a estar presentes y posiblemente vamos a necesitar que usted nos anuncie si va a venir o no va a venir para posiblemente desde antes, con su previo aviso, tener seleccionada una banca para usted y para su familia. Específicamente. Entonces, detalles como esos. Necesitamos también voluntarios que nos ayuden a estar chequeando temperatura. Vamos a hacer eso, que estén cerciorándose en dónde va a asignar cada persona. Entradas y salidas van a estar dirigidas. Entonces, todos esos detalles son importantes y vamos a seguirlos como medidas de precaución. Entonces, ténganlo presente. También les animo a los hermanos, especialmente miembros de la iglesia y amigos de la iglesia que regularmente están asistiendo con nosotros, que no olviden su compromiso con el Señor, su forma de adoración a través de diezmos, a través de ofrendas. No hemos hecho mucho énfasis en esto aquí públicamente, pero les recuerdo que necesitamos la colaboración y el apoyo de todos. Detalles en cuanto a procedimiento para hacer llegar los diezmos y ofrendas, voy a enviarlo por mensaje de texto para que se enteren cómo hacerlo si todavía no sabe. Algunos lo están haciendo muy fielmente, gracias a Dios por esas personas, y yo sé de que muchos otros también quieren hacerlo, pero no tienen entendido, no tienen claro cómo hacerlo. Entonces les recuerdo eso. También quiero que recuerden a un par de hermanas que están cumpliendo años, 23 de agosto precisamente, Romelia González, y también a la
a la pequeña Zulema Miranda. Les saludamos en el nombre del Señor y deseamos de todo corazón que sigan cumpliendo muchísimos años más. Vamos a tener una oración por las cumpleañeras. Oremos. Dios de la gloria, rogamos, Señor, tu bendición especial para este par de hermanas, de Romelia, y también para Zulema, Señor, que tú les has otorgado un año más de vida. Que tu bendición sea sobre ellas, que le conceda las peticiones de su corazón, tanto para la una como para la otra, y para sus familias, Señor, que tú les bendigas de forma especial. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo oramos en acción de gracias. Amén. Vamos a oír y cantar el feliz cumpleaños para Zulema y para Romelia. Usualmente para esta fecha, tercer domingo de agosto, es tradicional en nuestra congregación celebrar un evento muy especial. Es el tiempo de honrar a la edad dorada, y la edad dorada son aquellos hermanos que han cumplido 65 años o mayores de 65 años, esos jovencitos, incluido su pastor. Y honramos a los hermanos que el Señor les ha dado la oportunidad, o que nos ha dado la oportunidad de cruzar la barrera de la tercera edad. Sí. Y quiero saludar a algunos de los hermanos, quisiera mencionarlos todos por nombres, pero no se me escapen. Pero recordamos a la hermana Duilia, a la hermana María Batres, a Jeremías y a Esther, a Mary Vélez, a Luz Dolly, a Hernando. No sé si Olga está en ese mismo círculo, no recuerdo ahora bien, pero no quiero omitirla. A Emi, le recordamos, a Unice García, también a Sara, a Jorge y a Sara López, a José Morales e Irma, a Esther y Guillermo, y a Leonor Venegas. No sé si se me ha escapado alguno, pero de todas maneras les saludamos en el nombre del Señor y damos gracias por la vida de estos hermanos. Y obviamente vamos a tener oración también por los hermanos de la tercera edad. Oramos, Señor, tú que nos has sustentado a través de los años, tú que has hecho la provisión de vida para cada uno de nosotros, Señor, te damos gracias por el grupo de la edad dorada. Señor, tú sabes las necesidades particulares de cada uno, de diversa índole, física, anímica, financiera. Señor, te rogamos de que tú hagas la provisión en todas esas áreas, especialmente de salud, Señor, para cada uno. Y gracias por la bendición que significa cada uno de ellos para nuestra congregación, para el ministerio y para el trabajo de esta congregación. Ayuda a cada uno de manera especial. En Cristo Jesús. Amén. Felicitaciones, hermanos. Recordamos también algunos hermanos por diversas necesidades, especialmente de salud, es
De manera muy especial quiero compartirles una triste noticia. Quienes conocían a Lidia Zorrilla, que fue pionera y forjadora y apoyadora incansable del ministerio hispano de la Iglesia Presbiteriana Cumberland aquí en el área de Chicago. Lidia Zorrilla falleció el jueves pasado allá en Colombia, en Pereira. Estábamos orando por ella, pero el Señor la llamó a su presencia y recordamos a Lidia desde acá. En realidad, el inicio de la congregación Ebenezer, las primeras reuniones que el hermano Jeremías hizo con grupo de hispanos y de colombianos que tenían contacto con la iglesia Cumberland, empezaron allá en el suburbio, en la casa de ella. Y eventualmente pues la iglesia funcionó aquí en la ciudad, pero después, cuando este servidor llegó a Chicago, y empezamos la obra también en el suburbio, y ella fue apoyadora incansable de esa obra. Fue anciano gobernante de la congregación, participó en el presbiterio en varias oportunidades, y siempre su espíritu de servicio, su fe en el Señor, su deseo de colaboración fue sentido y real para muchas personas que de una u otra manera tuvimos la bendición y el privilegio de conocerle y ser objeto de su bondad, de su cariño y de su apoyo. Así de que desde acá le damos gracias a Dios por la vida de Lidia, y saludamos a su familia, a sus hijos, a su difunto, a su viudo, el hermano Oscar Zorrilla, que también fue colaborador incansable de la obra. Él sigue en Colombia, en Pereira, y oramos para que el Señor le dé consuelo a él y a toda la familia. Entonces, vamos a orar por la familia Zorrilla Albarracín, y también por otras posibles necesidades entre los hermanos, que el Señor esté tocando cada vida. Oremos. Señor, tú conoces cada circunstancia. Señor, tú conoces cada aspecto de la vida de cada uno, cada carencia, y Señor, reconocemos de que nosotros somos seres limitados, que solamente somos completos cuando estamos conectados a ti, Señor. Y te ruego por hermanos o hermanas que estén en necesidad de salud. Tú, Señor, hagas la obra en ellos. Por aquellos que necesitan trabajo, tienen dificultades económicas, haga la provisión de cualquiera que sea la forma, Señor, para ellos. En situaciones de dificultades emocionales, Señor, tú seas el sustentador. En situaciones de dificultades en las relaciones personales, tú seas ese puente, Señor, que conecta y que trae paz para todos. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice a tu congregación, sabe las necesidades de cada uno y rogamos por ellas. Rogamos por la salud de Eunice, rogamos, Señor, también por la salud de Flor Leiva y por la familia. Rogamos, Señor, por la familia Zorrilla Albarracín, ante esta tremenda pérdida de la vida de Lidia, pero sabiendo, Señor, con toda seguridad de que está en tu presencia. Acompáñanos en el resto de este servicio, que sea para la honra y gloria de tu santo nombre, que tú recibas las alabanzas de tu pueblo, Señor, y también que nos inspires a través de tu palabra y del mensaje que podemos traer de lo que tú nos regalas en tu palabra. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Unámonos para la
lectura del llamamiento a la adoración y nos va a ayudar aquí hoy también Olguita y también Michelle. Oigámoslo. Alabad al Señor, oh Jerusalén. Alaba a tu Dios, oh Sión. El Señor ha redoblado su protección sobre ti. Ha dado bendición a su pueblo y a sus hijos. El Señor traerá paz a tus fronteras. Él nos sacia con el mejor trigo. Aleluya, y gratitud al Señor para siempre. Amén. Vamos a unirnos en las alabanzas. Y vamos a tener un par de alabanzas y después la primera lectura de la Escritura. Vamos a cantar el himno, entenderemos el número 430. Seguimos con el himno Cuando mis luchas terminen. El número es 568. Terminen aquí y ya seguro en los cielos esté, cuando al Señor
pueda tener en sus mansiones morada de paz, cuando por siempre su faz pueda ver, gloria por siempre será para mí. Esa será gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin, cuando por gracia su faz pueda ver, gloria por siempre por mí ha de ser. Gozo infinito será contemplar a los salvados que ahí estarán, mas la presencia de Cristo a gozar, gloria por siempre será para mí. Esa será gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin, cuando por gracia su faz pueda ver, gloria por siempre por mí ha de ser. Amén. La primera lectura de la Escritura viene del libro de Isaías, capítulo 51, y vamos a leer los versículos del 1 al 6. En la Nueva Versión Internacional dice así la palabra del Señor: ustedes los que van tras la justicia, escúchenme, miren la roca de la cual fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Miren a Abraham su padre y a Sara que los dio a luz. Cuando yo lo llamé, él era solo uno, pero lo bendije y lo multipliqué. Sin duda el Señor consolará a Sión, consolará todas sus ruinas, convertirá en un Edén su desierto, en huerto del Señor sus tierras secas, en ella encontrarán alegrías y regocijo, acción de gracias y música de salmos. Présteme atención, pueblo mío, óyeme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia será la luz para las naciones. Ya se acerca mi justicia y mi salvación está en mi camino, mi brazo juzgará a las naciones. Las costas lejanas confían en mí y ponen su esperanza en mi brazo. Levanten los ojos al cielo, miren la tierra aquí abajo. Como humo se esfumarán los cielos, como ropa se gastará la tierra, y como moscas morirán sus habitantes. Pero mi salvación permanecerá para siempre, mi justicia nunca fallará. El Señor añada bendición a la lectura de su santa palabra. Oigamos otro par de alabanzas. Seguimos con el himno La Mañana Gloriosa, el número 549. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Los creyentes unidos como hermanos, bienvenido daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces es el Rey del cielo, para siempre será el Consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza
esposa del Cordero estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Amén. Cantemos el himno Estad por Cristo firmes, el número 533. Sois valientes luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas vienen de Él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestido la armadura, velad en oración, deberes y peligros demandan gran tesoro. Amén. La segunda lectura de la Escritura viene del libro de Romanos, capítulo 12, Romanos 12, y vamos a leer los versículos del 1 al 8, pero obviamente yo los animo a que después y parte del complemento del mensaje de hoy, ustedes lean todo el capítulo 12 de Romanos. Pero ahorita vamos a leer versículos del 1 al 8, y dice así la palabra del Señor. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Porque la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le ha dado. Pues así como cada uno de vosotros tiene un solo cuerpo, con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime.
Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es de demostrar compasión, que lo haga con alegría. El Señor añada bendición a la lectura de su santa palabra. Vamos a pedir la dirección del Señor para que nos hable en este día. Oremos. Señor, te rogamos por la presencia de tu Espíritu en medio de nosotros, abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestra capacidad de palabra, pero también abriendo, Señor, nuestra capacidad de entender. Y más que entender y razonar, Señor, estar dispuestos a obedecer tu mandato, a obedecer las demandas, Señor, que nos presenta tu palabra. Modela y modera nuestra voluntad, Señor. En Cristo Jesús. Amén. El mensaje que quiero compartir con ustedes, mis hermanos, lo he querido titular El molde perfecto. El molde perfecto. Y cuando hablamos de moldes, siempre pienso en una de las tareas, hobbies y a veces actividades de mi esposa, que es el de hacer pasteles, ¿sí? Y los pasteles se necesitan un molde. Hay moldes diferentes tamaños, redondos, forma de corazón, o un molde cuadrado, alto, bajo, a veces de relieve. Y como todos ustedes saben, lo que sucede es que ese molde le va a dar la forma al pastel. ¿Sí? Se pone la masa allí, todos los componentes, y se vacía en el molde, y la masa toma la forma del pastel. Y obviamente se conforma a ese pastel. Así de que se necesitan esos moldes para hornear, pero también hay moldes en muchos aspectos de la vida cotidiana, en la industria del plástico. Siempre hay moldes para poder hacer las cantidades de piezas de forma plástica. En la industria metalúrgica hay cantidades de cosas que se hacen fundiendo el metal y luego vaciándolo en alguna horma o molde para que tome una determinada forma particular, ¿sí? Se conforme a ese molde. Pero también en nuestra experiencia cotidiana podemos pensar de que hay muchos moldes que le dan forma a nuestra vida. Y esos moldes pueden ser buenos o pueden ser malos, pueden ser positivos, pueden ser negativos. Y una de las instancias que vemos aquí en este texto, en este pasaje de Romanos, en las palabras de Pablo a esta congregación de creyentes en la ciudad de Roma de su época, es que no tomen la forma, es decir, que no se amolden. En la versión Reina Valera dice: no se amolden a este siglo, ¿sí? No os conforméis a este siglo. En la nueva versión internacional habla de que no se amolden al mundo actual. Déjenme decirle, mis hermanos, este texto de Romanos 12 siempre ha sido uno de mis favoritos, porque si lo miramos en detalle, describe exactamente lo que Dios quiere hacer de nosotros como personas. Y como personas, en el mundo en que vivimos, en la sociedad que vivimos, la sociedad, el ambiente, la familia, crea moldes para nosotros. Nosotros somos el resultado de esos moldes culturales, sociales, familiares, moldes psicológicos, moldes de conducta, moldes que nos ponen de alguna manera a pensar en particular y actuar de acuerdo a ese pensamiento, y puede ser un molde, como decía anteriormente, un molde bueno o un molde malo. El ambiente en que vivimos, los medios, los que están en gobierno, los que están en eminencia, crean moldes para las personas. Y nosotros tomamos
la forma de ese molde. Y podemos ser afectados de diferentes maneras, ¿sí? Vienen situaciones difíciles, entonces nosotros, el molde que tomamos de esas situaciones difíciles es sentirnos abrumados, sentirnos pesimistas. Vienen ciertas cosas que nos satisfacen, entonces nos amoldamos a eso y respondemos y reaccionamos tomando esa forma. Y Pablo dice, no se amolden, no se conformen a este siglo. Y cuando él habla de este siglo, no está hablando específicamente del siglo primero de la era cristiana, porque la palabra siglo puede implicar, en toda esta situación, puede implicar una época, pero puede implicar la sociedad en que se está viviendo en este momento, el mundo que nos rodea. Y la exhortación de Pablo es a no tomar esa forma que nos están indicando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un molde mejor. Sí. La introducción al capítulo es, él está rogando por las misericordias de Dios, ¿sí? En la misericordia de Dios, que cada uno de nosotros nos presentemos a Dios. Y esa es nuestra adoración racional, dice, voy a ser vuestro culto racional. Es vuestro culto racional, el acercarnos a Dios. Entonces, ese acercamiento a Dios es nuestra adoración a Dios de una manera en la que involucra la actuación del pensamiento, en el que involucra la reflexión personal, en que yo debo detenerme por un momento en la vida y evaluar la forma como yo estoy viviendo y estar mirando si estoy conformándome a las circunstancias del tiempo presente, a las circunstancias familiares, a las circunstancias económicas, a las circunstancias de temor y todo lo que está rodeando esta situación que estamos viviendo en este tiempo. O si nos vamos a acercar a Dios, presentarnos ante Dios y ofrecer nuestra vida al Señor, ese es el culto racional. Eso es lo que debemos pensar y de esa manera acercarnos al Señor. Ese es vuestro culto racional. ¿Sí? Porque haciendo eso y no tomando la forma de lo que nos ofrece el mundo o las circunstancias del momento o la sociedad o el ambiente, no conformándonos a eso, pero conformándonos a Dios, dice, de esa manera nosotros conocemos la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta, dice allí, ¿sí? Para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios, tiene que acercarse a Dios y tiene que entregar su vida al Señor y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en un acto racional. No es un acto emocional, no es brincar y saltar aleluyas, pero es en un acto de su voluntad, de obediencia. ¿Ve? Porque eso es lo que el Señor pide siempre de nosotros. Obediencia quiero y no sacrificios. Sí. Y Pablo, de una manera magistral en estos versículos, nos presenta qué debe ser la acción que nosotros debemos tomar para la vida cotidiana. Sí. Es nuestro culto racional ofrecer nuestra vida al Señor todos los días, no tomar la forma de este siglo, no amoldarnos al molde que nos ofrece el mundo, que nos ofrece las circunstancias, pero el molde que nos ofrece el Señor para vivir de acuerdo a ese molde. Ese es el molde perfecto. Y en esta narrativa de Pablo nos recuerda de que nosotros somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios.
Y yo creo que es tremendamente impactante el hecho de cómo está conectada la primera lectura que hicimos en Isaías. Quiero recordarles Isaías 51, versículo 1. Dice en la segunda parte, dice, miren la roca de la que fueron tallados, la cantera que fueron extraídos. Ese molde del cual nosotros fuimos creados es a la imagen y a la semejanza de Dios. Y nuestras acciones están predeterminadas por Dios desde el principio de la creación. Nos hizo para buenas obras. Y cuando nosotros respondemos en obediencia a Dios y entregamos nuestra vida, nuestro ser, nuestro pensamiento, nuestras acciones al Señor, entonces, número 1, estamos ofreciendo culto espiritual y racional a Dios, porque estamos presentando nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, y eso es agradable al Señor. Segundo, no estamos conformándonos a este mundo, pero nos estamos conformando a Dios, y en ese acto de tomar la forma que Dios nos ofrece para vivir, entonces estamos conociendo la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso tiene que producir un cambio en la persona, tiene que producir un cambio en ti. ¿Por qué? Porque entonces la primera reacción a ese hecho es que tú vas a entender que tú no estás solo aquí. Que en esa multitud de creyentes que se presentan a Dios en sacrificio vivo y agradable, como culto racional, entonces forman todo un cuerpo. Y Pablo usa la analogía aquí, así como el cuerpo nuestro tiene muchísimos miembros, y cada miembro tiene diferente función, así somos nosotros al conformar el cuerpo de Cristo. Un cuerpo de Cristo que se ha formado por creyentes que no se amoldan al mundo, a las circunstancias, a los mensajes que el mundo le lanza, que la sociedad le lanza, o los que están en eminencia, o los que tienen el control de los medios le lanza, pero que en su razonamiento personal se enfocan en agradar a Dios. Y entonces viene ese grupo, ¿sí?, en el que el concepto de cada uno de nosotros es apenas en la medida necesaria. Dice, por la gracia, dice Pablo, por la gracia que me es dada, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto más alto que el que debe tener, sino que cada uno piense de sí con cordura, de acuerdo a la medida de fe que Dios le haya dado. Nosotros somos grandes en la medida en que nosotros mostremos una fe grande, en que experimentemos esa fe en el Señor, y nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y en otra parte dice el mismo Señor Jesús, si alguien quiere ser grande en el reino de los cielos, entonces sirva. Entonces viene esta otra dimensión de nuestra experiencia de vida, de nuestra experiencia de vida cristiana, que es una lección que tenemos que repasar en estos tiempos difíciles que atraviesa esta nación y el mundo entero, cuando hay luchas y hay fricciones y hay divisiones tan marcadas. Lo vemos aquí en Estados Unidos, lo vemos en muchos países de Latinoamérica, en muchos países del mundo. Se han creado divisiones tremendas. ¿Por qué? Porque cada uno piensa que el concepto que tiene es el verdadero, es el más importante, es el válido. Y en rechazar el pensamiento del vecino y del prójimo, rechaza al vecino y rechaza al prójimo. Y hay divisiones y hay separaciones aún entre los que se dicen cristianos. Y es triste la división tan tremenda que hay entre el pueblo de Dios también en estos tiempos.
Pero qué bueno, y es nuestra plegaria delante de Dios de que nos dé el entendimiento, el discernimiento y la capacidad de poder evaluar el mundo que nos rodea, que nos dé la capacidad de poder percibir aquellos lobos con pieles de ovejas que están metidos entre nosotros y rechazar lo que es malo, adoptar lo que es bueno, tomar el molde de Dios y saber que la grandeza nuestra se mide en términos de la fe que Dios nos haya dado. Y entonces en esa dimensión y en esa dinámica, entonces conformamos un cuerpo que está unido, porque todos los miembros de nuestro cuerpo están unidos, tienen diversidad de funciones, cada uno trabaja y tiene una función y un trabajo específico bien particular, del cual de alguna manera los otros se benefician o se afectan si el trabajo no es hecho. Y Pablo usa no solamente aquí, sino en otras oportunidades, esa analogía del cuerpo humano, como el cuerpo que es la iglesia, como el cuerpo que debe ser nuestra sociedad, si más y más conocen del Señor, si más y más buscan el modelo y el molde perfecto que Dios nos ofrece. Pero desafortunadamente la gente no está viviendo eso. Desafortunadamente aún los cristianos no quieren tomar el molde de Dios. Si no tomamos el molde de Dios, nos separamos, nos dividimos y estamos perdidos. En la separación, en las fricciones, en las divisiones, allí toma ocasión el enemigo para separarnos más, para hacernos caer y no querer que nos levantemos de nuestra caída. Pero nosotros somos llamados a ser parte de un cuerpo y dentro de ese cuerpo tener una función específica. Y recordar eso en este tiempo, mis amados, que aunque estamos separados, tú tienes una función dentro del cuerpo del Señor. No te olvides de eso, aunque te haya tocado estar mucho tiempo en cuarentena. Hay una función. Hay algo que tú puedes hacer. Sí. Quizás tú no estás llamado a predicar, pero hay otras cosas que tú puedes hacer para que la unidad del cuerpo se mantenga y la funcionalidad del cuerpo se mantenga. Es de pronto difícil pensar de que en este tiempo en que estamos separados así, es como si el corazón estuviera aquí, la mano por allá, y la oreja por allá, y la cabeza por allá. Parece de que el cuerpo se desintegrara, pero es la oportunidad de pensar de qué manera yo puedo seguir sirviendo al cuerpo del Señor. ¿De qué manera puedo seguir sirviendo a la iglesia? ¿Qué puedo hacer yo en mis capacidades, en mis recursos, para que mantengamos esa unidad de amor, de paz, de consuelo? Y aquí Pablo nos da una lista de cosas que se pueden hacer. Sí. Y vamos a hablar de eso en un momento. Pero empieza con el cambio que debe haber en el concepto de mí mismo y de solo yo para pensar en términos de mi comunidad. Y refiriéndome otra vez a Isaías 51, dice el Señor, miren a Abraham, que empezó como uno, ¿sí? Los llamó siendo uno, pero lo bendije y lo multipliqué. El Señor nos llama como individuos, nos llama a una relación personal, uno a uno. Pero el ejercicio de nuestra fe se mide en la dimensión en que nosotros podamos alcanzar a otros, mostrar nuestro amor a otros, mostrar nuestro servicio a otros. Entonces, ese concepto, después de haber tomado el molde de Dios, el segundo paso es ese concepto de mí mismo cambia en mi relación con Dios.
No tengo más alto concepto de mí que el que debo tener, apenas el necesario, pero recordarnos que no soy yo solo, pero es una comunidad de fe, una comunidad que se afecta positivo o negativamente según lo que yo haga. Y es una realidad, porque lo que nosotros hacemos, como lo he dicho en otras oportunidades, cualquier cosa que tú haces es trascendente. Te afecta a ti, te afecta a otros y afecta el futuro. Entonces, que nuestro concepto de cada uno de nosotros esté en la lupa, en el lente que el Señor nos mira y nos haga un cuerpo en el cual nosotros podamos responder a las necesidades de ese cuerpo. Y de manera concreta, Pablo nos muestra aquí algunos ejemplos de lo que puede ser mi acción como miembro. Mi acción como miembro se mira en términos del uso de dones, de capacidades especiales, de regalos que Dios me da, de lo que puedo hacer que va a beneficiar a otros. Y Pablo empieza diciendo, si alguien tiene el don de profecía, úselo en proporción a su fe, ¿sí? No es simplemente decir lo que se le antoja, pero el medidor de esa profecía es la fe de cada uno, ¿sí? Y recuerden que la labor de profeta no es necesariamente la del adivinador del futuro, pero la acción profética es declarar palabra de verdad. Los profetas del Antiguo Testamento, muchos de ellos en inspiración y en la acción de Dios sobre ellos, podían vislumbrar eventos del futuro. Y aún hoy en día Dios le da la capacidad a algunas personas de hacer eso. Pero obviamente, otra vez, vamos a refrendarlo y evidenciarlo en términos de la fe. Entonces, si alguien tiene ese don, que lo use en proporción a la fe. Pero después dice, el de prestar servicio, hágalo, de prestar servicio. Si es el de enseñar, que enseñe. Y necesitamos maestros, necesitamos quien enseñe del Señor, quien enseñe de la palabra. Versículo 8 habla de el de animar a otros. En la versión Reina Valera dice el que exhorta en la exhortación. Y a veces tenemos un concepto un poco negativo de lo que es exhortar, como regañar a alguien. Pero la exhortación tiene que ver más bien con la de dar ánimo, dar consejería a alguien, guiarlo, ayudarlo y especialmente dar ánimo a otros. Y créanme, mis hermanos, que este es un don que necesitamos, especialmente en estos días tan críticos. Hay gente muy desanimada por las circunstancias y toman el molde de la depresión que le impone estas circunstancias. Y necesitamos quien ayude a estos individuos que se sienten desanimados. Un don que debemos ejercer. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir o presidir, que dirija con esmero. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Hay gente experimentando dolor, experimentando dificultades. Y la palabra de un vecino, la palabra del prójimo, la palabra del hermano en la fe puede hacer una gran diferencia en la vida de esas personas. Si leemos todo el capítulo 12, vemos una lista grande de lo que son deberes cristianos prácticos, vida cristiana práctica, que nace, recuerde mi hermano, de
mi hermano, mi hermana, seguir ese molde del Señor. Acomodarse al molde del Señor. Tomar la forma, no de este siglo, pero conformarse, tomar la forma de lo que el Señor nos ofrece. Y Pablo continúa haciendo o haciendo la lista de esos dones, de esas capacidades, pero enfatiza especialmente más adelante de que el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, siguiendo lo bueno. Aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno. De allí la tremenda necesidad de que Dios nos dé el discernimiento, la capacidad en esta sociedad y en este mundo secularizado que vivimos para poder ver dónde está lo bueno y dónde está lo malo. Que desafortunadamente esa es una de las batallas que estamos enfrentando, mis hermanos. Que en la sociedad y en el tiempo que estamos viviendo hay una tremenda carencia de un límite que divida claramente entre el bien y el mal. Esa línea está difusa, se ha vuelto un área gris entre lo bueno y lo malo, y muchas veces lo que a los ojos del Señor es malo, ante la sociedad no es malo. Y eso cambia toda la dinámica, cambia toda la ética de vida del cristiano. Y hay que estar alerta a esas cosas para poder discernir. Sí. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Entonces, necesitamos ese molde perfecto. Y ese molde perfecto nos lo da el Señor. Y en ese molde perfecto lo encontramos cuando estamos dispuestos a dar nuestra vida al Señor. Lo que somos, lo que podemos hacer, es presentarnos al Señor en sacrificio vivo y santo delante del Señor. Ese es nuestro culto racional. Es lo que nos quiere decir Pablo en este día. Tomen el molde del Señor. Confórmense al Señor. Y vamos a poder crear una sociedad diferente. Podemos crear una comunidad en la que la característica no sea el egoísmo, pero el altruismo, el ver el bien y el beneficio de los demás, el bienestar de otros. Dios quiere esa sociedad en medio de nosotros. Y por eso dice que el amor sea sin fingimiento, el versículo 9. No lo leímos, pero es parte del capítulo 12. Más adelante dice en el versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todas las personas. Sí. La paz es elemento necesario en una sociedad armoniosa, en una sociedad que vive para el bien común, no para los intereses de los particulares. Y después en el versículo 20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Nuestro molde perfecto está en el Señor. Si yo quiero hacer de mi vida el mejor perfil, lo encuentro en el Señor. Si yo quiero ser ese hombre o esa mujer de progreso, lo puedo encontrar buscando del Señor. Y me hace pensar en la vida de nuestra estimada Lidia Zorrilla. Ella fue un ejemplo de alguien que entendió la realidad de ser una hija de Dios, porque le ayudó a enfrentar tremendas dificultades y no le tenía miedo a enfrentarse a nuevas situaciones, porque sabía de que era alguien especial delante del Señor, de que ella sabía de qué roca fue ella tallada, en qué molde fue ella hecha.
Y son innumerables la cantidad de personas que pueden decir ahora, yo vi, sentí, experimenté y soy fruto de la bendición de alguien como Lidia Zorrilla. Una mujer que se amoldó a la figura del Señor y que mostró en sus dones y capacidades, especialmente de servicio y de socorrer a otros, la realización de lo que era una mujer del Señor, una hija de Dios. Tremendo ejemplo en esa dimensión de saber cuál es el molde perfecto, el molde del Señor. Así de que los animo, mis hermanos, en este día, en este tiempo, para que reflexionemos cómo estamos viviendo, cómo vives tú. ¿Sí? ¿Es para tu propio beneficio? ¿Es para tu propio egoísmo? ¿Te dejas moldear por las circunstancias del momento? ¿Por los afanes de la sociedad presente? ¿O tienes la capacidad de decir, no, ese no es el molde que yo debo seguir? Y yo ruego para que en este momento, si tú estás en esa situación, el Señor hable a tu corazón y te ayude a tomar una decisión para el Señor, para tomar la forma que el Señor te ofrece, para salvación, para vida eterna, para una vida mejor aquí en este mundo y para la seguridad de una vida eterna después de nuestra muerte. Gracias a Dios por los miles de santos y santas que nos han precedido, que han entendido esto. Pero tú y yo estamos aquí y tenemos que ayudar a confirmar el reino de Dios a través de mostrar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, lo que el Señor hace en tu vida, la transformación que puede haber. Y el Señor la ofrece en este momento. Así que yo te animo a que ores en este instante y pides al Señor, Señor, ayúdame a conformarme a tu molde. Ayúdame a dejar las ligaduras y las ataduras que otros moldes anteriores han tenido en mi vida. Y dale esa vida al Señor. Dale esa vida al Señor, porque es del Señor. Que el Señor los bendiga, hermanos. Oremos. Dios de la gloria, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos el nutriente para nuestra hambre espiritual. Y yo te ruego para que a través de esa palabra tuya, tú le hables a todos esos corazones necesitados, aquí y en cualquier parte del mundo. Que los llenes, Señor, de tu gracia. Que los moldees en tu gracia, Señor, en tu voluntad. Ayúdanos cada día a saber cuál es ese culto racional para adorarte, Señor, para tomar tu forma. En Cristo Jesús. Amén. Respondamos en fe cantando este himno que habla de la figura del alfarero, tomar la forma del Señor. El Señor es el alfarero y nosotros el barro. Cantemos. Como respuesta en fe, cantemos el himno, Haz lo que quieras. El número es 384. Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde, ángel
Seamos la bendición, que el Padre de toda gloria, el Hijo de amor y el Espíritu de poder nos acompañen ahora y siempre, que llene cada corazón y que muestre a cada vida el deseo de tomar la forma del Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos, que el Señor los guarde y bendiga durante esta semana. Amén.